Después de tanto tiempo, ayer se inició el juicio oral del caso Sokimich. Hablemos del caso Sokimich. ¿Qué es lo que es Sokimich? Sokimich tiene aristas, obviamente judiciales, que las vamos a ver, políticas y de mucho negocio. Sokimich, ¿de quién era? Es, porque ahora están los chinos también metidos ahí, de Julio Ponce Lerú, yerno del general Pinochet. Julio Ponce Lerú, un hombre inteligente, que en el momento del golpe militar estaba fuera de Chile, que estaba gerenteando una empresa en Canadá. Había hecho un camino propio, ya se había casado con una de las hijas del general, y que después del golpe volvió a Chile y fue un hombre todopoderoso porque fue uno de los privatizadores de las empresas públicas. Y tuvo una participación importante en empresas privatizadas. Se dedicó, entre otras cosas, él por ejemplo fue el administrador de una gran hacienda que estaba en el Tume, por ejemplo, que era estatal. Pero él se dedicó al litio, es un hombre inteligente. Y este hombre inteligente hizo una fortuna gigantesca, naturalmente, que amparada por el régimen. Absolutamente. Lo notable es que a través de su mano derecha, que es Patricio Contese, logró controlar la política chilena en parte, pagando. Esto es lo que hizo. ¿Y cómo pagaba? Porque estaba la chilena. No lo pagaba con maletines, sino que a través de facturas y boletas falsas, es lo que dice el Ministerio Público, y que por lo tanto egresaba dinero de la empresa hacia personas que le boleteaban, que decían hacer cosas para Sokimich, pero no hacían nada. Y así se lo repartía a los políticos. Quien aconsejaba a Julio Ponce Lerú, Enrique Correa, entre otros. Uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista, porque esto estaba cruzado absolutamente. Sokimich, que financiaba el PPD. Sokimich, que le habría pasado plata a Marco Enríquez Ominami, lo que es brutal, porque resulta que el yerno del general que mató al padre le pasaba plata. Así de simple son las cosas. Porque aquí la política, posiblemente... A ver, Sokimich no es la única empresa que financió la política, lo financiaron otros. Penta también financiaba la política. La diferencia entre Penta y Sokimich es que Penta financiaba solamente a la UDI o a la derecha, porque ideológicamente ellos, en cambio Sokimich lo financiaba todo. Sokimich tuvo una gracia, tenía un control absoluto, nunca tuvo una huelga Sokimich, nunca. Lo financiaba todo y controlaba todo. Tenía esta capacidad para horadar la política totalmente. Y Sokimich sobrevive porque es capaz de sobrevivir a muchos gobiernos sin mayores problemas, justamente porque conoce todos los secretos de los vericuetos de la política chilena. Sokimich, que financió la Fundación Salvador Allende, ¿o no? Entonces, lo que quiero decir es que muchos recibieron plata sabiendo de dónde venían las plata, porque aquí los límites, ahora se habla últimamente a propósito de temas constitucionales de bordes, ahí sí que no existieron, ninguno, porque cuando se trata de plata es plata nomás. Los billetes se parecen todos, son todos iguales, no es que se parezcan, son todos iguales, da lo mismo, y por lo tanto no se hace distinción entre un billete y otro. De quien venga es el mismo billete, y a quien se entrega es el mismo tipo de billete, da lo mismo. Ayer reclamaban, decían tanto tiempo que, tienen razón, tanto tiempo que estamos sometidos a esto, es verdad, demasiado tiempo. Es verdad la ineficiencia del Ministerio Público, cierto. No puede ser que estén tanto tiempo investigando fiscales, 3 fiscales de forma exclusiva que se dediquen solo a eso y después de tanto tiempo llegan a esto. Fue una vergüenza el inicio del juicio, una vergüenza con el acta de apertura, con el juez que se va de vacaciones y le importa un carajo haber actuado mal, profesionalmente mal. Dejó todo mal hecho y no importa porque mis vacaciones son más importantes. A propósito, porque son irrenunciables, entonces yo no voy a renunciar aunque mi trabajo joda a un montón de gente. Alguien ayer, otra persona, ministra, dijo ayer que también las vacaciones son importantes y que tenía derecho a ellas. La ministra Rejola. Es una especie de argumento que está sobrevolando distintas funciones públicas. Bueno, ayer comenzó este juicio. Ayer, después de un polémico aplazamiento, como les contaba, porque el acta de apertura estaba mal hecha, tenía errores, y tenemos un juicio oral que se puede prolongar hasta por 2 años. Y en esta causa, además, ya
están acusados el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y como lo mencionaba Tomás también, el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Tenemos a Néstor Aburto en el estudio con todos los detalles sobre este polémico caso. Néstor, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo mencionaban, los auditores de la radio lo han escuchado. Luego de 8 años, sí, 8 años de investigación, y pese a tener fiscales con dedicación exclusiva, finalmente ayer comenzó el juicio oral caso SQM sobre financiamiento ilegal de la política. Luego que a principios de este mes fuera aplazado por falta del auto de apertura, como ustedes decían, documento clave donde el juzgado de garantía comunicaba al tribunal oral e intervinientes de esta acusación las pruebas y los detalles de qué se trataría justamente este proceso. 8 años en que solamente la lectura de la acusación dicen que se extenderá por 10 días, es decir, 2 semanas, solamente para leer cómo, a juicio del Ministerio Público, sucedieron los hechos relacionados con lo que algunos recuerdan, otros hoy día que les interesa el debate político. El año 2015 estaban en el colegio cuando ocurría esto, cuando se destapaba la olla. Estamos hablando del caso SQM que revienta en medio del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Para algunos una especie de bomba que terminó con un cambio de gabinete. Pese al caso Cabal, el caso SQM vino también a generar muchísimos movimientos y terremotos al interior de ese gobierno. Vamos por parte. 8 años en que solamente, como decía, van a estar en la lectura, luego vamos a conocer el detalle y luego se iniciará los elementos probatorios que va a sacar y va a poner sobre la mesa el Ministerio Público. Ya están en las carpetas y obviamente los intervinientes han tenido conocimiento de ello. En este juicio hay solamente 8 imputados. Y luego voy a decir por qué solamente. Dentro de ellos está el ex senador de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira, ex ministro de Economía también, quien arriesga 818 días de presidio y multas por el delito de cohecho. Y el ex candidato presidencial, líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, quien podría enfrentar hasta 4 años de cárcel, y él por el caso de delitos tributarios, boletas ideológicamente falsas. También están acusados el ex gerente general de SQM, Patricio Contese, la ex secretaria de Pablo Longueira, Carmen Valdivieso, el ex diputado Roberto León, la secretaria de la presidencia de la UDI en su momento, Marisol Cavieres, el ex secretario general del Partido Progresista, Cristian Wagner, y el ex embajador demócrata cristiano, Marcelo Rosas. En síntesis, lo que tendrá que probar el equipo de fiscales de dedicación exclusiva es en esta acusación individual a cada uno de los imputados, es decir, situarlos, colocarlos, saber en qué minuto recibieron las platas, las boletas ideológicamente falsas, cuándo se pactaban, dónde, si era un almuerzo, una cena, una comida, un llamado telefónico. Tendrán que ir haciendo todos estos elementos probatorios, obviamente colocándolos sobre la mesa para que los 3 jueces orales puedan finalmente, y después de 2 años, dirimir si hay responsabilidad o no. Eso es para que lo entendamos en el proceso. En síntesis, porque lo que tendrá que probar el equipo de fiscales, como yo les decía, es si Pablo Longueira, por ejemplo, recibió los pagos, cómo los recibió, para favorecer la tramitación de la ley de royalty minero, que ese es el tema de fondo en cuanto a esa acusación. En el caso de Patricio Contese, como entregó platas a políticos para favorecer candidaturas entre el año 2009 al año 2014, que a juicio del Ministerio Público, fíjense que entregó 6.700 millones de pesos a candidatos que van de todo el arco político. Hay que dejar fuera, eso sí, a los comunistas, pero al resto del arco político completo, incluyendo la Fundación Salvador Allende. Hay que probar, y el Ministerio Público en este juicio de 2 años tendrá, y vamos a ir conociendo los detalles de cómo se pactaba, dónde se entregaba, las boletas ideológicamente falsas, cuándo se presentaban, en qué momento, cómo se determinaba quién, porque esa es una de las dudas. ¿Cuál era la estructura de SQM para determinar a quién sí se le daba plata? Porque aparentemente hay candidaturas que se les entregó a un candidato, pero también al partido, como pasaba en el PPD, y se tendrá que determinar en este proceso justamente a, como se diría en la hípica, a qué pingo le colocaban los recursos, si era para que realmente ganara
o porque se habían favores de otros entre medio, o sea que ese parlamentario, si no ganaba, podía después ser asesor de otros parlamentarios e incidir el asesor en 4 o 5 parlamentarios. No sé si me explico, que puede ser la trama mucho más que simplemente tener asegurado un voto. Imagínense, todo un tema detrás. En el caso de Contese, como decía, está el tema de las platas y las boletas que funcionarían bajo la misma lógica del caso Penta, que ya lo conocimos en profundidad durante el proceso que se vivió hace un tiempo atrás en ese caso. Hace algunos años, y por eso yo les decía solo 8, porque hace algunos años la causa mantuvo a 180. Escucho bien, 180 personas investigadas por la Fiscalía. Sin embargo, la mayoría fue sobreseída o el Ministerio Público no perseveró en los procedimientos, registrándose solo 10 condenas a la fecha. Y no habría, a juicio, esto lo dicen al interior del Ministerio Público, no habría perseverado el Ministerio Público por falta justamente de elementos probatorios, y a juicio de ellos podrían haber debilitado la causa madre o este proceso que ahora se inició, si es que los llevaban justamente al banco de los imputados. De hecho, la jueza ayer, una de las juezas del Tribunal Oral, individualizó a Jorge Pizarro, Pablo Salaquet, Adolfo Saldívar, fallecido, Fulvio Rossi, el ex senador, Carlos Ominami, Jaime Orpiz y al hermano del expresidente Eduardo Frei. Estamos hablando de Francisco Ruiz Tagle. Esto es lo que Frei Ruiz Tagle. Esto es en general lo que pasó. Ayer llegaron los imputados. Llegaron, no todos, pero llegaron algunos de los 8 hasta el tribunal. El ex candidato presidencial Enríquez Ominami, Meo, reiteró su inocencia al ingresar por los delitos que se le están imputando y detalló que el juicio oral podría extenderse durante casi 2 años. Estamos en un tribunal de la República de Chile comenzando un juicio fuera de plazo por incompetencia y fraudulentosidad de abogados de la Fiscalía. Estos abogados han sido frívolos e incompetentes para tener a una buena parte del sistema judicial pagado por todos nosotros, incumpliendo la ley. 8 años no existe en Chile. En la historia de Chile no había ocurrido un juicio tan largo. El ex senador, ex ministro Pablo Longueira asistió al juicio vía telemática debido a su edad y a las restricciones que aún rigen debido a la pandemia. Sin embargo, la semana pasada la defensa del ex senador presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para no asistir a los juicios orales, ya que eso vulneraría sus derechos. Joana Gesquia, una de las abogadas defensoras de Pablo Longueira, señaló que la respuesta del tribunal podría demorar al menos 6 meses. Mi representado por edad en este minuto está excepcionado de venir al tribunal, está asistiendo telemáticamente, pero nosotros evidentemente vamos a insistir con el recurso de inaplicabilidad, porque eso no estés conectado presencial o telemáticamente, igual no puedes trabajar, igual no puedes disponer libremente de tu libertad ambulatoria. Nosotros estimamos que el requerimiento debiese estar listo más o menos, el Tribunal Constitucional se demora aproximadamente unos 6 meses. ¿Se acuerdan de Sabas Chaguán? Sí, el ex fiscal nacional. Él fue uno de los más de 20 fiscales que estuvo a cargo de esta causa durante estos 8 años. Imagínense, una larga lista de personajes que han pasado por esta causa. ¿Quiénes están ahora? Una de ellas es la fiscal Claudia Peribancic, quien explicó que el exgerente general de SQM, Patricio Contese, arriesga la pena más alta de todos los imputados, ya que podría enfrentar 7 años de presidio menor en su grado mínimo. Sí, bueno, nosotros estamos solicitando las penas que están indicadas en la acusación. La imputación dice relación con delitos tributarios que cometieron los 8 acusados en esta investigación, salvo uno de ellos, que es el señor Juan Pablo Longueira, respecto de quien se imputa una conducta de cohecho. Las penas varían. La pena mayor que se está solicitando es respecto del gerente general de la empresa SQM. Las audiencias, que durarán aproximadamente 24 meses, dicen algunos entre 18 a 24 meses. Deberíamos inclinarnos por los 24 meses, conociendo a los jueces también, que a veces se les estornudaron y no van a trabajar, pues esa es la verdad. Entonces probablemente van a ser 24 meses. Esto debería correr de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 2 de la tarde, no más allá, por cierto, porque hay que almorzar, 2 de la tarde. Todo esto en el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. A ver, algunas cosas que podríamos agregar. La primera... Hay harto que agregar. Sí, pero mira, algunas cosas que podríamos agregar. Ya. La primera, todo esto es por delitos tributarios, salvo en el caso de Longueira.
Es cohecho. ¿No es cierto? Y los delitos tributarios solamente se pueden investigar en virtud de una querella al Servicio de Impuestos Internos. Así es. Por lo tanto, lo que hubo aquí es una designación a dedo de quién es investigado y a quiénes no. Y esto se produjo, y yo creo que hay que tener memoria, esto se produjo después de la intervención de la presidenta, porque en ese tiempo era presidenta, Michelle Bachelet, del Servicio de Impuestos Internos. Cuando el servicio... se nombra a Fernando Barraza y desde Fernando Barraza en adelante no pasó nada. Exactamente. Entonces resulta que en algún momento, cuando el Servicio de Impuestos Internos quiso presentar querellas contra todos, Bachelet intervino el Servicio de Impuestos Internos con Barraza. Saca a Michelle Llorat y e instala al subdirector a Vargas. Jurídico, sí. Cristian Vargas. Lo sacan justamente para impedir que se presenten querellas. Por lo tanto, aquí hubo toda una acción de protección de Michelle Bachelet a la clase política, donde contó, además, obviamente, con la ayuda de muchos. Eso ocurrió. De esto se habla poco, pero estamos viendo las consecuencias ahora. No están todos los que debieran estar, y por lo tanto, cuando la justicia es para algunos sí y otros no, se rompe el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho consiste en la igualdad ante la ley. Y esto es una manifestación clarísima de que aquí se rompió el Estado de Derecho. Lo segundo, alguien se preguntará, pero ¿cómo si estos señores financiaron la política? ¿Qué tienen que ver los delitos tributarios? ¿Qué tiene que ver? Porque esto es a la chilena. Investigan una causa por el lado y no la causa directa, financiar la política. Entonces descubrieron que aquí había un problema tributario, que por ese lado se les podía perseguir. Y aquí hay una falla que podría ser esencial. ¿Qué pretendían ellos? ¿No pagar impuestos o financiar la política en forma oscura? Financiar la política. El tema de los impuestos no le importaba, era la forma en que sacaban plata de las empresas para poder sacar la empresa contablemente y poder entregar la plata a los políticos. Y resulta que el Código Tributario exige intencionalidad. Y resulta que la intencionalidad no estaba en evadir los impuestos. Esa es la verdad. Entonces todo esto, después de 8 años de juicio, después de tener 3 fiscales dedicados exclusivamente, se podría caer por eso. Por eso hay algunos imputados, algunos formalizados, que están tan seguros. Porque podría tener una falla en la base, toda la estructura que ha armado el Ministerio Público. Ahora, si después de 8 años, después de 2 años de juicio son todos sobreseídos, yo creo que el Ministerio Público tendrá que... Y esto cuesta mucha plata, además. O sea, toda esta investigación cuesta una enorme cantidad de recursos. Entonces tendrían que... Me imagino que pasará algo en el Ministerio Público. Yo sé que nunca pasa nada, pero en esta oportunidad, en una de esas, pasa algo. Pero evidentemente que aquí hay fallas estructurales en este juicio. Y no estoy defendiendo a nadie, sino que son... A ver, las conversaciones que se dan en los ambientes jurídicos. Da lo mismo si es para un lado o para otro, sino que es una cuestión técnica. Eso le voy a decir, es una cuestión técnica. Al final, yo le digo una cosa. Vamos a saber, usted y yo, cualquiera, cuánta plata se le pasó a los políticos en forma oscura. Jamás. Nunca. ¿Fueron a pedir plata a Soquimich? Fueron a pedir plata a Soquimich. Es verdad. ¿Se la iban a pedir a Patricia Contese? Sí. ¿La secretaria de Patricia Contese tenía la lista de los que iban? Sí. Sí. Todas esas cosas se saben. ¿Hubo otras empresas? Sí. ¿Sabemos cuánto les pagaron? No. No vamos a saber nunca, porque hubo toda una planificación para esconder esto. Hay que recordar algo que yo creo que es súper evidente, porque según lo que se ha dicho del entorno de lo que dice la expresidenta Michelle Bachelet, que ella nunca supo nada, siempre la pregunta o las interrogantes, por ejemplo, y este es un ejemplo, cómo Michelle Bachelet, viviendo en Nueva York, nunca se preguntó quién costeaba o quién pagaba los pasajes de un equipo completo que la fue a grabar en sus últimos días en ONU Mujeres. Sí, ¿Cómo no iba a preguntar, oiga, el PS, oiga, PS, usted le pagó, o preguntarle a su entorno, ¿quién pagó esto? Es el tema de la precampaña, ¿no es cierto? Es la denominada precampaña, que tanto le molesta a Michelle Bachelet. Bueno, a ver, la actual ministra del Interior, Carolina Toá, abandonó la política un buen tiempo, años, justamente cuando se descubrió que Soquimich financiaba el PPD. Que llegó a militar en el partido mientras ella fue presidenta. Que después dijeron que fue un error, que la ficha, pero resulta que la ficha decía que era SQM.
Habrá que ver la situación de todos, incluyendo a Pablo Longueira, que fue, yo diría, figura estelar de la UDI, ¿no es cierto? Sí, en el caso de Pablo Longueira, a él se le ofreció por parte del Ministerio Público en al menos una oportunidad, una salida alternativa, es decir, un reconocimiento, y él quiso llegar a esta instancia de juicio oral. Él, a diferencia del resto de los imputados, él directamente es cohecho, y por eso decía que se tendrá que probar por parte del Ministerio Público en qué grado participó y cómo se le habría financiado a juicio del Ministerio Público y cuánto era el monto para la ley de royalty. Ahora, la política permite que la gente renazca de la ceniza. Porque tú comprenderás que en cualquier país, cuando un partido es dirigido por alguien en que tiene como militante a Sokimich y después renazca en la política y llega a ser ministro del Interior, es que la política permite absolutamente renacer de la ceniza. Cristo se queda chico aquí, ¿eh? No, Cristo se queda chico porque no es por echarle pelos a la sopa, pero hay que recordar que cuando pasó todo esto, el actual presidente Gabriel Boric barrió el suelo con todos estos señores y señoritas o señoras, incluyendo a quien hoy día es su mano derecha. Pero eso se olvida, los muertos renacen. Porque las